Buenos días, buenas tardes, amados hermanos y amigos en Cristo. Les saluda su hermana Mónica Burgos aquí en un nuevo segmento de Perlas Preciosas para compartir los tesoros escondidos que se encuentran en la palabra del Señor. En el día de hoy vamos a compartir el Salmo número 37. Es un salmo de David y es una promesa que Dios nos da. Una promesa que Dios nos da de que heredaremos la tierra si le servimos a Él. Antes de comenzar la lectura, vamos a orar para poder entrar en la presencia del Señor. Padre Celestial, venimos ante tu presencia en el nombre poderoso de Jesús, dándote gracias por un día más de vida, por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por escogernos para ser coherederos del reino de los cielos junto con tu Hijo. Gracias por la salvación, por el sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz. Te pedimos que nos ilumines a través de tu Espíritu Santo y podamos recibir el mensaje que nos das en el día de hoy y comprender los tesoros escondidos que están en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanitos, entonces vamos a leer en el Salmo número 37, comenzando por el versículo 1, y dice: No te irrites a causa de los impíos, no envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos. Pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud. Pero su propia espada les atravesará el corazón, y su arco quedará hecho pedazos. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados, porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. El Señor protege la vida de los íntegros, y su herencia perdura por siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a terminar ahí en el versículo 18 y en nuestro próximo segmento seguiremos leyendo el resto de este capítulo 37. Vamos ahora a examinar alguna de las promesas que Dios le hace a las personas que le servimos. Dice en el versículo 3, confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entonces aquí Dios
nos está prometiendo que si nosotros nos deleitamos en Él y hacemos el bien y le somos fiel, Él nos va a conceder los deseos de nuestro corazón. A lo mejor usted tiene en su corazón un deseo de que algunos de sus hijos se gradúen de la universidad, un deseo de que sus hijos puedan tener una buena carrera, un deseo de que su trabajo le den un aumento. Cualquier que sea el deseo que usted tenga en su corazón, si usted lo pone delante del Señor y usted le es fiel a Dios y usted sigue sus mandamientos y usted se deleita en el Señor, créame que Él le va a conceder su petición. El Señor va a contestar su oración. Pero recuerden que el tiempo de Dios es perfecto. Él a veces nos da lo que necesitamos en el tiempo que lo necesitamos. A veces tenemos que esperar un poco de tiempo. Por eso también dice aquí que no nos desesperemos, pero que esperemos en el Señor, que tengamos paciencia. Después dice en el versículo 5, encomienda al Señor tu corazón, confía en Él y Él actuará. Hermanito, cuando nosotros confiamos en Dios y seguimos el camino del Señor, Él va a actuar, Él va a darnos la victoria en cual sea la circunstancia que estemos pasando. Sea algo material, sea algo físico, sea algo espiritual, sea algo emocional, sea un problema familiar, un problema conyugal, sea lo que sea. Si usted sigue por ese camino del Señor y encomienda su vida a Dios y confía en Él, Dios no le va a fallar, porque Dios nunca miente. Él es fiel. Y cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. Cuando yo estaba en la universidad, eh, antes de entrar a la universidad, yo conocí al Señor. Una amiga me invitó a su iglesia y yo acepté a Cristo como mi Salvador. Cuando yo estaba en la universidad, mi familia era muy pobre. Ellos no podían pagar mis estudios. Entonces yo tenía que trabajar para pagar mis estudios y cuando salí del trabajo iba a la universidad. Habían días donde yo entraba a clase a las 8 de la mañana, 1 hora, y cuando se terminaba esa clase me montaba en el tren para irme al trabajo. Cuando salía del trabajo a las 6, volvía a coger el tren para ir a la universidad. O sea, cogía el tren por la mañana desde mi casa, llegaba al salón de clase a las 8 de la mañana, salía del salón de clase a las 9, cogía para el trabajo, salía del trabajo a las 6, a las 6 me montaba en otro tren para ir a la universidad de nuevo y me quedaba en la universidad 3 horas hasta las 9 de la noche y entonces me montaba en un tren cuando salía de la universidad, llegaba a mi casa de 10 a 10 y media de la noche para acostarme a dormir, para volver a hacer lo mismo de nuevo, 5 días a la semana en ese tránsito de todos esos trenes y las clases y el trabajo. Y yo decía, Dios mío, yo voy a poder terminar estos estudios. Y el Señor me dejó saber que me iba a tomar bastante tiempo, pero Él me enseñó que Él me iba a ayudar, que Él iba a ser difícil, pero Él me iba a ayudar a terminar. Me tomó 8 años, pero gloria a Dios que pude terminar. El Señor no me dejó que me diera por vencida ni tampoco que fracasara, sino que me dio la victoria y pude obtener mi bachillerato de administración de empresa. Eso es un ejemplo que le estoy dando para que ustedes oigan mi testimonio de que mientras uno se mantiene en los caminos del Señor, Él va a darnos la victoria en cual sea la situación por la que usted esté pasando. Entonces, dice el versículo 7, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. A veces, nosotros como cristianos podemos estar pasando por un tiempo de sequía, por un desierto.
Cristo tuvo que pasar por el desierto también. Él tuvo que hacer ayuno por 40 días y entrar al desierto. Otros de los discípulos y los seguidores del Señor también tuvieron que pasar por el desierto. Todo cristiano tiene que pasar por un desierto a veces. Y a veces vemos a las personas que no le sirven a Dios, pero no solamente que no le sirven a Dios, sino que profesan ser personas de mal, personas que le gusta hacer el mal, que le gusta hacer sufrir a las otras gente, que le gusta robar, que le gusta matar, que le gusta hacer daño a su prójimo. Y a veces vemos que parecen que están prosperando. Pero aquí dice, no te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Y en otro versículo dice, en el 10, dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Hermanito, mientras nosotros sigamos las instrucciones que la palabra del Señor nos da y esperemos en el Señor con paciencia, Él va a actuar, Él va a darnos la victoria. Le voy a dar otro ejemplo de algo que me pasó a mí. Yo tenía una propiedad que se la renté a una amiga. La amiga no tenía crédito, no tenía documentación, no tenía ninguna forma de calificar para que alguien le rentara una propiedad. Pero yo decidí confiar en ella y ayudarla. Al final y al cabo lo que sucedió fue que no me pagó la renta, tuve que buscar un abogado para sacarla de ahí y perdí mucho dinero. Y eso me dolió mucho. Yo le pregunté al Señor por qué había pasado, pero lo dejé todo en manos del Señor. Ella por fin me entregó la llave de la propiedad y no tuvimos que ir a corte. Yo en realidad no la quería llevar a corte, pero para poder conseguir mi propiedad de nuevo, pues tuve que hacer ese proceso legal. Después que pasó un tiempo, no sé si fueron un año o par de meses, recibí una llamada donde me habían dicho que algo había pasado, que algo le había pasado a la persona. No le había pasado nada malo físico, sino que el dinero que yo había perdido, entonces a ella le pasó algo con otra propiedad que ella tenía y ella perdió la misma cantidad de dinero o no sé si más de lo que yo había perdido. Entonces, no le digo esto para regocijarme de que le hubiese pasado eso, porque al contrario, yo la llamé para preguntarle si estaba bien, le dije que lamentaba lo que había escuchado y le brindé apoyo y en esa conversación pudimos cerrar el capítulo desagradable que habíamos tenido y ella me dijo, amiga, ahora sé que tú de verdad eres mi amiga porque en mi tiempo de angustia te has acercado a mí y me has dado tu apoyo y me dio las gracias y ahí pudimos cerrar ese capítulo desagradable que habíamos pasado. Pero le cuento esta historia, hermanito, no para alegrarme del mal que le haya pasado, sino para explicarles que el Señor hace justicia y nosotros no tenemos que levantar ni un dedo ni hacer nada en contra de la gente que nos hacen daño. Lo único que tenemos que hacer es seguir caminando en los caminos del Señor, seguir buscando su presencia, lea su Biblia todos los días, ore todos los días y pídele al Señor sabiduría para usted poder tomar las decisiones correctas para vivir una vida que le agrade a Él. Bueno, hermanitos, espero que este tesoro escondido de la palabra del Señor le haya servido para vivir una vida de éxito. Espero que tengan un día bendecido y hasta la próxima.